Muy bien, buenos días. Entonces vamos a empezar revisando algunos videos sobre el tema de esta semana, cuando ya estamos acabando la experiencia 7. Vamos entonces al blog. Bien, entonces podemos ver el blog y el tema de esta semana, los procesos de la economía y las decisiones como consumidores y consumidores responsables para el bienestar familiar. Pues vamos a ver un momentito que carguen los videos. Aquí hay ya dos videos de Aprende en Casa. Vamos a esperar que carguen para mostrarles, ¿ya? Que obviamente por cuestión de tiempo no lo vamos a poder ver, pero se aconseja que ustedes sí los miren para resolver la tarea que les va a ayudar. Uno es el programa de la semana pasada y el otro es el programa que dio ayer y que les avisé, ¿no? Por el Classroom de que debían verlo. Espero que lo hayan podido ver. Si no, por si acaso ya está aquí nuevamente para que lo puedan ver. Voy a fabricar los videos. Bueno, vamos a ver el primer video y como dije, acá está el video de Aprende en Casa de la semana pasada, que se recomienda que lo vean. Esta imagen la vamos a usar para explicar ahorita. Y aquí hay un video de Aprende en Casa de ayer, también para que lo puedan mirar. Entonces vamos a hacer con este.
Bienvenidos chicos al aula virtual de Ciencias Sociales, nuevamente reencontrándonos esta semana. Nuestra etiqueta virtual, ya saben, tener listos nuestros materiales, puntualidad, respeto y responsabilidad para las actividades que vamos a desarrollar. Nuestra experiencia de aprendizaje 7, continuamos, ¿no? Con la misma experiencia, reconocemos la creatividad de las familias. Muy bien, chicos, pasamos entonces a la siguiente presentación. Competencia, gestiona responsablemente los recursos económicos. Esta vez vamos a trabajar la capacidad de toma de decisiones económicas y financieras. El tema, ya lo acaban de ver, tomamos decisiones como consumidoras y consumidores responsables para el bienestar familiar. Ahí tenemos las actividades, inicio, tenemos la actividad 1, la actividad 2 y el reto el cual debemos culminar es tomar decisiones para evitar el consumismo y ser un consumidor responsable para lograr el bienestar familiar. Muy bien, ahí tenemos nuestro criterio de evaluación, con los cuales hemos estado evaluando todas las actividades y esta semana vamos a evaluar con este criterio. Tomé decisiones como consumidora o consumidor responsable, asumiendo mis derechos y responsabilidades para el bienestar familiar, ¿ya? Entonces, esta última criterio es lo que vamos a emplear el día de hoy. Ok, entonces el propósito de nuestra clase es tomar decisiones para el consumo responsable y así contribuir a las soluciones creativas para mejorar el bienestar familiar. Ok, vamos, entonces empezamos. ¿Qué sabemos del tema? Vamos a observar y responder, ¿no?, algunas preguntas. Obviamente, ahí tenemos dos imágenes y la pregunta es, ¿qué acciones realizamos antes de hacer compras? Ahí tenemos una imagen de unas compradoras. Entonces respondemos la siguiente pregunta. Segunda imagen y segunda pregunta. ¿Alguna vez hemos reclamado cuando el producto no es lo que se quería? ¿Con qué reclamamos? Tercera pregunta. ¿Realmente necesitamos todos los productos que ofrecen? ¿Qué impacto en la salud, el ambiente y la economía se están generando? Entonces, esas tres preguntitas, chicos, cinco minutitos y registra obviamente las actividades en tu portafolio. No olvides eso. Actividad 1. En este caso vamos a analizar tres fuentes principalmente: consumismo, derechos del consumidor y criterios para un consumo responsable. Bien, empezamos entonces con la fuente A, el consumismo. Al final del video puedes encontrar la lectura completa, pero nosotros vamos a explicar esta fuente A través de un esquema. ¿Ok, chicos? Atento, por favor. Vamos a pasar a la explicación. ¿Qué viene a ser el consumismo? En términos sencillos, viene a ser el consumo excesivo ¿de qué? De bienes y servicios. ¿Ok, chicos? Eso es contrario, obviamente, al consumo responsable. ¿Qué es lo que incentiva principalmente el consumismo? Veamos. Primero, obviamente, la publicidad ¿no?, que se transmite a través de los canales de televisión, ahora a través de YouTube, etcétera. Las redes sociales están también, ¿no?, siendo carcomidos por la publicidad. ¿Qué intenta hacer la publicidad? Convencer de que un gasto es necesario. Entonces acá la pregunta es, ¿no?, ¿qué tan necesario son esos productos que se venden a través de la publicidad? Muy bien, segundo factor, predisposición. Esto es que yo pueda comprar un bien, un servicio por un breve tiempo. Luego, ¿qué hago? Simplemente lo desecho. Ya está, ya no sirve, ¿no? No compro las botellas de plástico. Ya sabemos sus consecuencias o el impacto ambiental que tiene. Otro es comprar productos de baja calidad. ¿Bien? Eso también. ¿Y por qué compramos productos por el bajo costo? Pero a la larga nos sale mucho más caro. Hoy día, por ejemplo, ¿no?, los cargadores de celulares, de datos, son los que primero logran. ¿Y a dónde acudimos a comprar esos repuestos? Bueno, cada uno ya sabe en su conciencia lo que hace. Y obviamente también, ¿no?, solemos comprar comida chatarra. Nadie dice que de vez en cuando, ¿no?, podamos darnos ese gustito, pero ya de ahí a exagerar, eso viene a ser consumismo. Y el último factor en este caso que estamos considerando, obviamente viene a ser la cultura y la presión social. Y estamos hablando acá, por ejemplo, ¿no?, de la moda, ¿no? Si mi amigo, mi compañero usa esos polos, yo también lo quiero, ¿no? Así no lo necesitemos. Tenemos polos de repente guardados ahí en el ropero o en el desván y, sin embargo, ¿no?, yo deseo comprar ese polo porque los demás también lo están utilizando, ¿no? Eso resulta muy
irónico en este caso. Muy bien, ¿qué cosa genera la publicidad también? Manipula la conciencia, ¿no? Hay publicidad que obviamente, ¿no? Reúne todas las condiciones responsables, pero también hay publicidad que no necesariamente nos vende lo que nosotros realmente necesitamos. Entonces, ¿qué hacemos frente al consumismo? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? No, chicos, por el contrario, también aquí hay una alternativa, es incorporar a nuestra vida diaria las 4 R's. Por ejemplo, miren, ¿no? En primer lugar, reducir. Reducir todo lo que solemos usar todos los días de manera exagerada, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, enchufados, ¿no? Tantos aparatos electrónicos, y eso genera más consumo, por ejemplo, de energía, y a la larga también no solamente genera más gastos económicos, familiarmente hablando, sino también contamina el ambiente. Ya eso lo hemos escuchado muchas veces, pero sin embargo todavía no tomamos conciencia. Entonces, este es un ejemplo nada más de qué cosa podemos hacer para reducir, por ejemplo, apagar los focos de luz que no estamos utilizando, ¿no? Y así, otras cosas más también. Ok, segundo factor que podríamos considerar para evitar el consumismo es reutilizar lo que usamos. Por ejemplo, hoy día se venden los huevos, se venden en cajas, ¿no? De cartón. Entonces podemos de repente reutilizar ese mismo para darle otra utilidad, guardar de repente algunos objetos, ¿no? O transformarlos en adornos, qué sé yo, ¿no? También podemos hacer un negocio a partir de ahí. Miren, ¿ah? Qué interesante esta propuesta. Otro, por ejemplo, es a aprender a reciclar. Ya creo que hemos tomado conciencia poco a poco de qué cosa significa, ¿no? El reciclaje, y obviamente pues tenemos en el colegio, tenemos de repente en casa quizás también, o en entidades públicas tenemos ahí tachos de basura donde podemos ir clasificando, ¿no? La basura para que se lleve al reciclaje. Y finalmente también tenemos rechazar la publicidad, ¿no? Ahí tenemos una imagen de cómo al principio, ¿no? Nos sorprendemos, ¿no? Frente a una novedad, pero finalmente nos convence y salimos engatusados y salimos a comprar corriendo a las tiendas, ¿no? Aquello que de pronto no necesariamente es la redundancia, una necesidad. Muy bien, chicos, entonces frente a esta explicación de esta fuente de información, vamos a responder la siguiente pregunta, ¿ya? De manera creativa. ¿Qué aspectos incentivan al consumismo? Solamente tienes que mencionarlo. Ajá. Recuerda lo que acabamos de explicar. Segunda pregunta, ¿cuáles influyen más en tu familia o comunidad? ¿Por qué? ¿No? Hemos mencionado 4 factores. ¿Cuál de ellas tú consideras, de acuerdo a la experiencia familiar, que influye más en tu familia o también en la comunidad? Y responde por qué. Ya no te olvides responder el por qué. Tercera pregunta, ¿qué acciones podemos proponer a nuestra familia para evitar el consumismo? Ya lo hemos mencionado, ¿cierto? De las 4 R's, ¿cuál de ellas consideran ustedes que podríamos, ¿no? empezar a desarrollar en nuestro hábito como consumidores? Muy bien, chicos, entonces estas 3 preguntitas las desarrollamos rápidamente, ya no creo que requiera mucho tiempo, pero de todas maneras lo desarrollaremos con calma. Bien, pasamos entonces a la siguiente actividad que tiene que ver con los derechos de los consumidores responsables. Hay que informarnos de cuáles son esos derechos, ¿no? Y a partir de ahí vas a responder a una pregunta y luego también un eslogan que es opcional. ¿Ok? Entonces, para esta actividad vamos a pasar a ver un video, ¿ya? Y por favor te pido que pongas bastante atención a lo que transmite este video. Ahí lo tenemos. Fui a almorzar con mi abuelita. La encontré muy contenta porque había comprado una espátula y una sartén antiadherente en oferta. Y para estrenarlas, se ofreció a preparar un rico pollo con papas. Pero cuando estaba cocinando, la espátula empezó a derretirse. Mi abuela se puso muy molesta porque se sintió engañada. Le dije que debía reclamar, porque ella como consumidora tiene derechos que debe hacer respetar. Por eso, el tema de hoy es derechos del consumidor. Los consumidores tenemos muchos derechos. Uno de ellos es el derecho a recibir productos y servicios idóneos. Es decir, lo que compramos debe corresponder con lo que nos ofrecen o que cumpla las funciones para el que ha sido elaborado.
Por ejemplo, nadie esperaría que una espátula para freír se derrita en la sartén. También tenemos derecho a recibir del proveedor información oportuna, suficiente, veraz y accesible para decidir si compramos o no un producto o servicio. El Indecopi promueve la protección de estos derechos y que los proveedores cumplan con sus obligaciones. Siempre debemos informarnos antes de realizar cualquier compra y estar atentos para que el producto cumpla con lo que esperas. Por ejemplo, si compro un televisor, debe funcionar adecuadamente. Si me ofrecieron entregarme un producto delivery sin cobrarme el envío, esto debe cumplirse. Si en la publicidad me ofrecieron un producto con un descuento del 50%, deben cobrarme exactamente ese monto. Si me ofrecieron un paquete turístico que incluye visitas guiadas a sitios históricos y alimentación, eso es lo que efectivamente debo recibir. Además, debemos tener en cuenta que es importante guardar los comprobantes de pago, etiquetas, empaques y cualquier documento relacionado a la compra para poder reclamar en caso surja algún problema. Cuando consideremos que nuestros derechos no han sido respetados, podemos reclamar directamente con el proveedor o a través del libro de reclamaciones. Recuerda, los consumidores que conocen sus derechos los hacen respetar, toman mejores decisiones de compra y están empoderados. Para más información, visita nuestra página web www.yalosabes.p. Todo lo que necesitas saber sobre tus derechos como consumidor, ahora ya lo sabes. Nos vemos la próxima semana. Bueno, chicos, entonces, habiendo visto este video, la pregunta es, ¿por qué consideras tú que es importante conocer los derechos del consumidor? ¿Ya? Entonces, y también una actividad opcional, en este caso, puedes grabar un eslogan, ¿no?, sobre los derechos del consumidor en audio o video, ¿ya? Esto es opcional. Lo importante es que respondas la pregunta es ¿por qué es importante conocer los derechos del consumidor? Muy bien, chicos, entonces pasamos a la siguiente actividad que viene a ser en este caso, ¿no?, criterios para un consumo responsable. Es decir, que yo para poder adquirir un producto, ¿qué criterios debo considerar? ¿Ya? Entonces vamos a ver, en este caso vamos a explicar también la fuente B a través de un esquema. A ver, criterios para un consumo responsable. ¿Qué debo tener en cuenta en primer lugar? ¿Ah? Frente a la compra de un producto o un servicio. Ahí está, la utilidad. ¿Qué significa eso? Bueno, significa básicamente si ese producto o ese servicio satisface tus necesidades. Y la pregunta es, ¿me es útil ese producto que estoy comprando o ese servicio que estoy adquiriendo? ¿No? Nosotros tenemos muchos productos o servicios en el mercado, pero no necesariamente todo tiene que satisfacer, digamos, todo me va a resultar de utilidad, ¿no? Hay gente que compra simplemente para tenerlo en su casa, para decir que él también lo tiene, ¿no? Ok, bueno, es una expresión, ¿no? Otra es la confiabilidad. ¿Qué significa la confiabilidad? Bueno, si cumple realmente sus funciones esperadas con la precisión, es decir, que el objeto que yo he comprado o el servicio que he adquirido cumple con las funciones que he esperado. Muy bien, a ver, la pregunta sería, ¿será fiable todo el tiempo? Ah, eso es interesante, ¿no? Si este producto me va a durar mucho tiempo, ¿no? Y si cumple realmente con todas las funciones que me han ofrecido o no. Muy bien, a ver, siguiente criterio. Eficiencia, ¿no? En este caso, bueno, si utiliza todos sus recursos satisfactoriamente. Si utiliza todos sus recursos satisfactoriamente, entonces significa pues que he adquirido, ¿no?, un bien, un servicio que me está haciendo de mucha utilidad también, ¿no? Ok, acá la pregunta es si logra alcanzar mi propósito o no. Si el producto que he comprado me satisface realmente de acuerdo al propósito que yo me he planteado, entonces eso es importante tener en consideración. A ver, otro, reusabilidad, ¿no? Hay gente que compra, ¿no?, bienes y luego vuelve a utilizarlo nuevamente, ¿no? Y la pregunta aquí obviamente es, pues, ¿podré reusarlo? ¿No? Por ejemplo, compramos botellas de agua, botellas con gaseosa o refresco, ¿no? Y hay gente que lo utiliza para otros fines, aunque dicen que ahora que si es de plástico no necesariamente sirve para almacenar agua, sino para
poder almacenar otro tipo, digamos, de, ¿no? Cosas. Ok, también tenemos tornillos, ¿no? De repente de un mueble que ya no nos sirve, ¿no? Le quitamos los tornillos y podemos nuevamente reutilizarlo para otro mueble en este caso, ¿no? A ver, es un ejemplo nada más, obviamente. Portabilidad. ¿Puedo transportarlo al lugar inicialmente asignado? Significa, la pregunta aquí es, ¿podré llevarlo a cualquier lugar? ¿No? Si el bien o el servicio que estamos poniendo, por ejemplo, comida, ¿no? ¿Puedo llevarlo a cualquier lugar? La respuesta obviamente va a ser afirmativa, sí o no. Pero ahora, si compro de repente un producto más pesado, y eso es transportable o no, ¿no? O también la lacto, por ejemplo, ¿no? Antes teníamos eh, computadoras de escritorio solamente y obviamente no lo podías transportar, ¿no? Estaba fijo en casa. En cambio ahora la lacto, ¿no? O la tablet, qué sé yo, ¿no? Podemos llevarlo de un lugar a otro para cumplir con el propósito que nosotros hemos deseado utilizarlo, ¿no? Muy bien, facilidad de mantenimiento. ¿Qué significa eso? Es si yo puedo localizar el problema y arreglarlo también. La pregunta obviamente es, ¿puedo arreglarlo fácilmente? Por ejemplo, ¿no? Si yo compro una cocina en un tiempo determinado, se me malogró, ¿lo puedo lo puedo hacer el mantenimiento que corresponde con los conocimientos básicos? ¿No? Eso también es una pregunta que hay que hacerse al momento de comprar algo, ¿no? Nadie compra algo y de pronto pues se malogra el mes o bueno, aunque tenga garantía o terminado la garantía, bueno, ¿qué hago ahora, no? Si yo lo llevo a un técnico, obviamente me va a cobrar bastante, ¿no? Una crisis económica que vivimos ahora, creo que nadie está para gastar de más, ¿verdad? Muy bien, a ver, otra, facilidad de operación, ¿no? Aquí tiene que ver con el esfuerzo requerido. La pregunta es, ¿necesito leer todo el manual para comprender, ¿no? Si el aparato o el bien o el servicio que he adquirido es manipulable o no? ¿Lo puedo manipular fácilmente o no? ¿No? A veces compramos, ¿no? Al principio de repente, ¿no? Los televisores cuando recién, ¿no? Los últimos que digamos, de última generación que salieron, pues, a veces uno no lo dominaba, ¿no? Se requería, pues, necesitar el manual, ¿no? Y luego ya que hemos adquirido esos conocimientos básicos, bueno, compramos uno nuevo y rápidamente lo configuramos, ¿verdad? Entonces, chicos, chicas, digamos, son los criterios que yo debo considerar al momento, digamos, de comprar un bien o un servicio, ¿ya? Entonces, vamos a la actividad. En este caso, por ejemplo, ¿no? Vas a completar el cuadro a partir de la lectura y conversando con tus familiares, ¿no? Aquí en este caso vas a señalar un producto o servicio que te gustaría comprar o adquirir. Y aquí en la siguiente columna tú tienes que indicarme qué criterios podrías tú considerar para adquirir ese producto o ese servicio, ¿ya? Entonces, indicas el producto y señalas el criterio. ¿Ok, chicos? Entonces, esa es la actividad de esta parte. Pasamos entonces al reto. Elaboro mi argumento en 5 líneas. ¿Ya? Aquí puedes conversar con tus familiares y también con las fuentes analizadas y responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante tomar decisiones para evitar el consumismo? Y segunda pregunta, ¿cómo ayuda a hacer valer nuestros derechos de consumidores y consumidoras al bienestar familiar? Muy bien, chicos, entonces, si has culminado con todas las actividades, debo felicitarte por haber culminado, ¿no? Tu trabajo. Yo creo que esa es la mayor satisfacción para ti y tu familia. Y no te olvides, por favor, guardar tu producción en tu portafolio y enviar tu evidencia a tiempo, por favor, ¿ya? Ok, no te olvides hacer la autoevaluación también, ¿no? Aquí obviamente vamos a considerar solamente un criterio y si lo lograste, estás en proceso o qué cosa puedes hacer para poder mejorar tu aprendizaje. Y no te olvides autoevaluarte, qué aprendiste hoy, cómo hemos aprendido y para qué me servirá lo aprendido. Muy bien, chicos, acá al final te presento los textos que acabamos de analizar en el esquema. ¿Ya? Tú lo puedes utilizar también para poder, digamos, darle quizás otra interpretación, ¿no? Complementaria. Bueno, chicos, no tengo nada más que decirles, solamente que se sigan cuidando, ¿no? Ya saben que hay que seguir respetando todavía los protocolos, ¿no? La pandemia todavía no ha terminado. Cuídense mucho y ya nos vemos la próxima semana.
Muy bien, entonces el video, como pueden ver, se relaciona directamente con las preguntas que ustedes tienen en la actividad. Entonces vamos a ir explicando la actividad, que además tiene información complementaria que la profesora Elizabeth ha ido indicando ahí, y también van a ver que se mencionan las páginas del libro, ahora sí, para que las puedan leer, donde obviamente está la información más detallada y donde ustedes podrían releer con su texto escolar. Bien, entonces vamos a ir viendo y aclarando las preguntas, que son las mismas que están ahí en el video, por cierto. Un momentito. Muy bien, entonces tenemos acá la información. Ay, perdón, me he confundido. Disculpen si estoy con otra cosa en mente. Les he pasado a ustedes el video de primer año. Ay, Dios mío. Disculpen, estoy en otra cosa. Me he confundido aquí. Me he confundido de video, chicos. Disculpen. Ay, un segundo. En mi mente estaba en otro grado. Mil disculpas. Les he pasado un video que no corresponde a ustedes. No tiene nada que ver con lo que ustedes tienen que hacer. Volvemos un momento al blog para mostrarles. Ay, disculpen el error. Hemos perdido tiempo ahí. A nosotros nos toca hablar de proponemos prácticas de producción agropecuaria en tiempos de heladas y friaje. Disculpen. Aquí también son los programas de Aprende en Casa. El que hubo ayer. Bueno, por suerte para nosotros los videos son mucho más breves, así que ya, hay videos cortos y estos dos últimos creo que son los de Aprende en Casa. Ah, no, el último se Aprende en Casa, que es el de ayer. ¿Bien? Que también les recomiendo verlo porque ciertamente también tiene el tema de esta semana. Y acá hay tres videos. Bien, vamos a ver esencialmente el primero, que nos habla justamente de los guau, una técnica agrícola preinca que se sigue usando en Puno.
Seguidores de la página de clases de historia con Guido Ticona, reciban un saludo de mi parte. Y el día de hoy les vamos a hablar acerca de los guaruguarus o camellones. Pues precisamente yo me encuentro en el altiplano de Puno y estoy pues al costadito de los guaruguarus o camellones. Recuerden ustedes que los guaruguarus o camellones fueron realizados por las culturas preincas, como por ejemplo podemos hablar de los Tiahuanaco. También lo van a utilizar los reinos aymaras, el cual va a ser obviamente herencia de los Tiahuanaco, porque va a ser utilizado posteriormente por ellos. Hoy en día, en la actualidad, también vemos que mucha población que vive sobre todo de la labor agrícola y que está a orillas del lago Titicaca, pues precisamente ¿no? también siguen cultivando en estos guaruguarus o camellones. Pero lamentablemente en el lugar donde yo me encuentro, que es en el distrito de Coata, y estoy pues precisamente casi a orillas del río Coata, vemos que no se practica la agricultura en estos guaruguarus o camellones. Uno de los principales factores de la no práctica de la agricultura, vemos que lamentablemente es producto de la contaminación de las aguas del río Coata. Pero ¿qué cosas son los guaruguarus, no? Eso es lo que nosotros queremos saber en este video. Los guaruguarus o camellones son zonas inundadas, como vemos acá, ¿no? Son zonas inundadas o también se podría decir son correlones. Estos correlones ya permiten, o estas zanjas permiten que el agua se almacene en esas zonas. ¿Y eso de qué va a ayudar? ¿O de qué forma ayudará a la agricultura? La concentración de agua que se va a dar en estas zonas permite que estos guaruguarus o camellones sean pues de tierras húmedas. Y al ser de tierras húmedas, eso va a permitir el desarrollo de la agricultura. O sea, como que la falta o la ausencia de lluvias en estas zonas no afectaría, porque estos van a ser pues simplemente zonas húmedas. También los guaruguarus o camellones, recordemos que son llamadas chacras elevadas. Chacras elevadas, ¿por qué? Porque obviamente vemos que aquí está el agua y las chacras estarían pues encima del agua, a diferencia de los huachaques, ¿no? Los huachaques realizados sobre todo en la costa norte vendrían a ser, ¿qué cosa? Chacras hundidas. Pero estos guaruguarus son sumamente importantes para la agricultura en tiempos de las culturas preincas e incluso hoy en día hasta la actualidad. ¿Y qué cosa es lo que sembrarían, por ejemplo, en estos guaruguarus o camellones? Por ejemplo, uno de los productos bandera de la zona del altiplano es el cultivo de la papa, que posteriormente las culturas preincas conocieron la deshidratación de la papa elaborando pues precisamente el chuño. Pero un fin principal o un objetivo principal de la construcción de estos guaruguarus o camellones era para contrarrestar las heladas que afectan a esta zona del altiplano en la agricultura. Y nosotros también tenemos que entender que los reinos aymaras y los tiahuanaco anteriormente ya sabían, por ejemplo, la función que cumplía el lago Titicaca, podemos decir. Y una de las funciones que cumple el lago Titicaca también es de regular la temperatura. Y si acá también encontramos la concentración de agua, ¿qué va a pasar? Que de día estas aguas van a concentrar la calor de los rayos solares. Y en el atardecer simplemente esa calor va a ser botado en forma de vapor y hace que se atempere el clima de esta zona de los guaruguarus. Soy Guido Ticona y vamos a seguir hablando más acerca de historia del Perú. Bien, vamos a ver entonces la actividad, ahora sí.
Bien, entonces aquí estamos hablando hemos continuamente estado hablando de las heladas y los viajes y de cómo el Estado ayuda a quienes están trabajando y viviendo en zonas que sufren heladas, sobre todo heladas, más que los viajes, para poder cultivar y para poder realizar su actividad agrícola y también ganadera. Entonces, nos dice aquí la fuente uno que la producción agrícola y ganadera en tiempos de helada y friaje recibe diferentes métodos, o digamos así, diferentes formas de ayuda directa e indirecta. Aquí es el Estado que colabora y entre las formas indirectas de actuar frente a estos problemas está la elección del emplazamiento en la época de siembra, obviamente buscando el mejor momento climático, el método topoclimático, en este caso usando la topografía, o sea, la forma del territorio para poder cultivar en el lugar más adecuado, la siembra preferente de variedades nativas o semillas introducidas tolerantes a las heladas. Ya vimos que en el video que habla de los guaru guaru, por ejemplo, se habla de la papa, y la papa es un producto, bueno, primero que todo que hay muchas variedades de papa, y hay variedades de papa en general que son mucho más resistentes al frío de las heladas que cualquier otro producto que no podría resistir esa temperatura. Igualmente, ubicación de cultivos cerca de los cuerpos de agua, y aquí justamente no está lo de los camellones o guaru guaru, que ya las culturas antiguas, probablemente las culturas Pucará, la cultura Tiahuanaco, definitivamente los reinos aymaras, ya fueron los que crearon estas técnicas hace ya tantos años, tantos siglos, y siguen siendo útiles, porque como el profesor explicó, son unas técnicas que permiten que se pueda cultivar en altura, creando un microclima para el cultivo que está, como ven ahí, vimos en el video, rodeado de agua, ¿no? Y que está un poco más abajo del nivel del terreno, de tal manera que el frío no lo dañe, ¿no? Y claramente una técnica que sirvió antes y sirve hasta el día de hoy. Asociaciones de cultivo, ¿no? Dice acá, por ejemplo, cultivos perennes como el café, son positivos en este sentido, ¿no? También siembra de cultivos en las laderas utilizando andenes o terrazas, ¿no? Otra técnica muy antigua que probablemente viene desde la época de Caral, según leí en algún momento, que encontraron lo que podrían ser andenes, cuando se pensaban que eran mucho más recientes, ¿no? Y en realidad pues son muy, pero muy antiguos, ¿no? Esencialmente usamos o hablamos de los andenes para los incas, pero en realidad mucho antes de los incas ya se usaban los andenes, y es una técnica comprobada que permite alimentar o permite producir más alimento en los cerros. Muy bien, entonces también hay formas directas, que obviamente es el riego, y podríamos estar hablando de riego tanto usando el agua de los ríos como el riego tecnificado, ¿no? Que es también la otra perspectiva, y el calentamiento del aire y las plantas, ¿no? Con sistemas de calentamiento. Obviamente para esto tiene que haber un cobertizo, tiene que haber toda una infraestructura que tal vez muchos campesinos no pueden entender, pero que es la posibilidad. Igualmente con la producción ganadera durante el fenómeno de friaje y helada, y aquí en este caso el friaje y sobre todo la helada puede inclusive matar a los animales. De ahí que la solución que muchos pongan es esto, ¿no? La construcción de cobertizos, ¿no? Un corral cerrado, no un corral abierto sin techo, sino un corral totalmente cerrado, donde se puedan poner a todos los animales. Recuerden que sobre todo en las zonas de altura lo que hay son camélidos, llamas, alpacas, y que a pesar de que están acostumbradas al clima frío, porque tienen mucho pelaje, y eso es una parte de su valor, en la baja de la temperatura puede ser tan grande que inclusive esos animales adaptados a la altura pueden morir. Entonces, los cobertizos los protegen, los tienen calientes y por tanto los protegen del frío, ¿no? Aquí, por ejemplo, se habla de que para el momento de este artículo se hablaba de más de 200.000 cabezas de ganado eh, cuidadas, ¿no? Cuidadas con ese tipo de sistema o de alguna manera, lo cual imagínense la cantidad de animales que estamos hablando, que es una riqueza
de los campesinos o de las comunidades campesinas, ¿no? Entonces, perder esos animales es una pérdida enorme. Así que es importante cuidarlos. Y eso también, obviamente, los cobertizos los protegen, además del frío, de granizos, lluvia y obviamente de las heladas, ¿no? Y acá pueden ver ustedes un cobertizo, ¿no? Con el típico techo a dos aguas. Y miren, ustedes ven ahí animales, ¿no? Que están muy protegidos contra el frío, pero baja tanto la temperatura que el cobertizo es mucho más seguro para ellos, ¿no? Ya habíamos visto también en la semana anterior que a veces el Estado les da forraje a los animales, perdón, a los campesinos, para que no falte tampoco la comida, porque muchos de estos animales son llevados a pastar por el campo y comen ichu, ¿no? Que es una planta que está en todos lados, en la altura, pero cuando hay helada, pues todo el ichu está tapado por la nieve, entonces es mucho más difícil para ellos el poder comerlo. Así que en este caso el Estado les provee forraje si es que los campesinos no tienen ese forraje, ¿no? Para que no pasen hambre. Muy bien, tomando en cuenta estos criterios, ¿cuál es la mayor preocupación del agricultor en una zona pues donde puede haber helada o friaje? ¿Cuáles son los métodos para reducir las heladas? ¿Mm? Ya hemos visto que hay dos tipos de métodos y cada de esos dos tipos de métodos se divide en otros. Pero acá nos hablan de los dos tipos, ¿no? Y luego aquí, ya hablando específicamente de los tipos, tienen acá una serie de ideas y deben indicar a qué tipo se refiere lo que está aquí indicando. Que es lo que acabo de mencionar hace un momento, ¿no? Los 5 métodos. Ven acá ustedes los 5 métodos, directos e indirectos. Y acá tienen que indicar específicamente cómo se llama ese método, ¿no? Y luego dice aquí completar ese organizador, ¿no? El método directo, ¿de qué consiste? Y los dos tipos de métodos directos que también hace un momento hemos descrito. Luego, ¿de qué manera contribuyen los cobertizos a mantener e impulsar la actividad ganadera? Bueno, eso ya creo que en el texto donde se ve la foto de las albahacas, ahí claramente tienen también esa información que ya yo también he explicado. Y luego dice, ¿no? ¿Por qué es importante mantener e impulsar la producción agrícola y ganadera a pesar del surgimiento de diversos fenómenos climatológicos como el friaje y las heladas? Recuerden que las personas que viven en estas zonas de altura esencialmente se dedican a la agricultura y ganadería, ¿no? Entonces, esa es su riqueza, es su forma de vivir. De alguna manera, no ayudar a estas personas, a estos campesinos, a estas comunidades, sería pues condenarlos a pobreza y a no salir de una situación ya difícil de por sí, ¿no? Es más, el video de Aprende en Casa, tanto el de la semana pasada como el de esta semana, hace alusión a que el Estado debe hacer todo lo posible ayudando, capacitando a los campesinos para que inclusive se planteen la agroexportación, que no es fácil, ¿no? Porque hay muchos requisitos que completar. De hecho, la agroexportación sobre todo se da en la costa, ¿no? En la costa hay muchos cultivos en las cuales el Perú destaca a nivel mundial. Estamos entre los primeros lugares en la venta de palta, en la venta de espárragos, entre otros productos. Yo he leído en el comercio que por lo menos 4 productos peruanos están en el top a nivel mundial, ¿no? Somos de los principales productores y solo por mencionar esos 4, ¿no? Que son tal vez los más evidentes. Pero esos productos pues no son de altura, ¿no? Todos se explotan en la costa, esencialmente, en su mayoría. Entonces, no se exporta tanto en la sierra, ¿no? En las zonas de la sierra alta, ¿no? Y falta ahí este apoyo, ¿no? Pero lo que el video de Aprende en Casa indicaba era que el Estado debe, y creo que está haciendo esfuerzos para lograr eso, ¿no? En primer lugar, los cobertizos y todo lo que se ha mencionado ahora y lo que ustedes van a leer nos muestra la importancia de ayudar a las comunidades y campesinos, sobre todo porque es un medio de vida, pero no hay que pensar solamente en eso, sino que tienen una serie de productos y posibilidades que podrían llegar a exportarse y ser parte del comercio internacional, con lo cual su nivel de vida mejoraría muchísimo más.
Entonces, ese debe ser la meta, ese debe ser el objetivo, ¿no? Y ahí obviamente también importan pues los créditos que se puedan dar y ya el apoyo que vimos también en la semana anterior, ¿no? A lo que el Estado ya hace, vacunando animales, como dije, dando forraje, incentivando casas más adecuadas para aprovechar el calor, porque la salud de ellos también es importante. Bueno, y luego viene la autoevaluación. Muy bien, me pregunto si hay algún tipo de duda. Se nos pasado unos minutos por mi error con el video. Bueno, quizá. Todo está claro, profesor. Gracias. Ok, gracias. Bien, entonces, ¿alguna duda, por favor? Mientras me van indicando alguna duda, con esta actividad terminamos la experiencia 7. Justo ayer estaba viendo que ya salió la experiencia 8, pero de repente, bueno, me imagino que ya le van a comunicar, si es que no les han comunicado ya. En todo caso, yo ya sí tengo la confirmación de que la próxima semana van a estar de vacaciones. También en Aprende en Casa se les sale de vacaciones una semana, así que no tendremos clase la próxima semana por esto, por supuesto, pero ya estamos en el tercer trimestre, ¿no? Más bien, después de la próxima semana, volvemos y ya para la etapa final con la experiencia 8, 9 y me imagino que va a haber una experiencia 10 también casi ya para diciembre. Así que les animo a, obviamente, aprovechar el día de hoy para hacer esta actividad y más bien aquellos que me estén debiendo algo pendiente, aprovechen para ponerse al día, sobre todo de las últimas, ¿no? Estamos en la 25, si por ahí no han hecho la 23, la 24 o alguna otra. Yo definitivamente tengo que hacer una lista de aquellas actividades que están pendientes en algunas personas y yo voy a enviarles el correo, ¿no? Ahora que no hay clase la próxima semana, voy a tener mayor tiempo para poder elaborar esta lista indicándole a la persona X, ¿no? Que falta algo, qué tiene que hacer para completar por lo menos lo mínimo para tener el promedio que le falta, ¿ya? Es algo que por cuestión del trabajo continuo no ha podido hacer porque muchos ya han ido mejorando y hay quienes han completado sus notas del primer trimestre, pero hay algunos todavía que les falta, ¿no? O les falta el segundo trimestre, no han acabado. Entonces, vamos a indicar eso para que puedan hacerlo, ojalá la próxima semana, y ya cuando volvemos con la experiencia 8 volvemos bien, completo, sin nada que falte, y de ahí adelante, ¿no? Ya estamos cerca al final, chicos, cerca al final de este año, y por supuesto, lo que queremos es que acaben bien, que acabemos todo bien, y que ustedes, sobre todo ustedes, puedan tener todo listo para que salgan sus papeles y comenzar a estudiar el proyecto que tienen. Entonces, los animo a ponerse al día y yo sí definitivamente tengo que hacer esa lista, espero poder hacerlo antes del lunes o el lunes a más tardar para que aquel que le falta actividades, por si no se ha dado cuenta, pueda enviar lo que falta, ¿no? Siempre les he dicho que lo que me envían, ustedes deben, después de enviármelo, deben guardarle una carpeta de ciencias sociales, obviamente, y se supone que ahí deberían estar las 25 actividades. Si no tienen 25 actividades con lo de esta semana, evidentemente les faltan actividades, ¿no? Entonces, todos deberíamos tener 25 actividades. Bien. Yo, de todas maneras, voy a tomar el trabajo de ver eso y ver lo mínimo que necesito para poner el promedio que ustedes necesitan y voy a enviar a cada uno que le falte lo que necesitan. Obviamente, aquellos que no han hecho nada, pues no hay mucho más que ver, ¿no? Porque si no han hecho nada, ¿qué hacemos? Ahí tienen que hacer todo, o casi todo, por lo menos, para tener alguna nota. Pero acá hay varios que les falta uno que otro, unos cuantos nada más para completar y les voy a enviar eso. Pero ustedes se me revisen y podemos al día. Muy bien, nos estaremos viendo de aquí todavía 2 semanas, ¿bien? Y cuando haya algo nuevo yo les voy a ir avisando. Entonces voy a ir acabando con la grabación del día de hoy y se les va a enviar más tarde, ¿no? Gracias, profesor. Ya tomé lista, ya me voy a retirar.